Los hombres mayores son los que declaran la guerra. Sin embargo, son los jóvenes que deben luchar y morir en ella. Herbert Hoover. Durante las guerras los soldados han tenido que luchar bajo gran cantidad de climas y ambientes, los climas helados y gélidos no fueron una excepción. Bajo estas condiciones de bajas temperaturas en varios ejércitos a lo largo de la historia llegaron a tener más bajas por el frío que por soldados enemigos. Muriendo ya sea de hipotermia o una gangrena al congelarse sus extremidades, en unos casos muriendo congelados en la nieve y el hielo. Un ejemplo muy conocido fueron los soldados alemanes que invadieron la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes murieron congelados ante las bajas temperaturas, y en más de una ocasión las bajas temperaturas del territorio soviético llegaban a producir más bajas que el propio Ejército Rojo. La hipotermia y las extremidades necróticas fueron comunes entre el ejército alemán, el tiempo que estuvieron luchando en la Unión Soviética. Según testimonios de veteranos alemanes, había soldados que simplemente sucumbieron ante el frío y caían muertos sin más. También los soviéticos sufrieron los estragos del crudo frío cuando invadieron Finlandia entre 1939 y 1940. Todo mundo recuerda y habla de la invasión alemana de la Unión Soviética, y cómo los alemanes morían por el frío, pero casi nadie habla de la invasión soviética de Finlandia acontecida 2 años antes de la invasión alemana. Los soviéticos invadieron Finlandia con el fin de arrebatarles unos territorios que les podrían servir. El problema es que invadieron Finlandia en pleno invierno. Si creen que Rusia es un país frío, es que no conocen el frío de la tundra finlandesa, que es mucho más fría que Siberia, llegando a los menos 30 grados. Los soviéticos rápidamente sucumbieron ante el inclemente frío finlandés, muriendo congelados o de hipotermia entre los profundos bosques de Finlandia, y como si no fuera suficiente el frío y la falta de suministros, tenían que soportar el acoso del ejército finlandés, que provocaba grandes bajas dentro del ejército soviético con sus tácticas de guerrilla. También en esta guerra los finlandeses usaron una de las tácticas de guerra psicológica más siniestras que se hayan registrado. ¿Recuerdan que los soldados soviéticos morían congelados? Pues los finlandeses tomaban los cuerpos de los soldados congelados y en algunas carreteras y caminos los plantaron, a modo de señales de advertencia. Los cuerpos congelados de soldados soviéticos, que eran vistos por los demás soldados del Ejército Rojo, los llegaban a desmoralizar y lograban infundirles temor hacia los soldados finlandeses. También hay casos donde los cuerpos congelados de los soldados se han llegado a conservar en el hielo hasta que son encontrados hasta ahora. El cual es el caso de los soldados italianos y austríacos de la Primera Guerra Mundial. Todo mundo al hablar de la Primera Guerra Mundial recuerda el frente occidental cuando los alemanes invadieron Francia, o el oriental cuando invadieron Rusia junto con los austríacos, pero casi nadie habla del cruento frente alpino protagonizado por Italia y el Imperio Austrohúngaro. En los Alpes de la frontera ítalo-austríaca se libraron los combates más turbios y sangrientos de la Gran Guerra. Los soldados austrohúngaros e italianos se enfrentaron en las cimas de los Alpes a 3000 metros sobre el nivel del mar. El macizo Marmolada, uno de los lugares principales de los enfrentamientos, está compuesto por una imponente cadena de montañas, glaciares y numerosos lagos alpinos. Allí, parapetados en trincheras y nidos de ametralladoras excavados en la roca, italianos y austríacos lucharon cuerpo a cuerpo contra un enemigo común, el frío y las avalanchas de nieve. Las bajas temperaturas de los Alpes causaban fuertes estragos en las tropas austrohúngaras e italianas, causando muertes y enfermedades, y como si no fuera suficiente las condiciones extremas y la guerra por sí solas, a veces en plenos combates se venían avalanchas que terminaban enterrando a combatientes de ambos lados. De esta manera las vidas de muchos soldados terminaron enterrados bajo la nieve sin ser encontrados, sin nunca poder regresar a casa, sin nunca poder tener un entierro digno. Hasta que décadas después de acabada la guerra encontraron sus cadáveres. Los restos congelados de los militares de la Primera Guerra Mundial han sido encontrados más de 90 años después de la contienda en las cimas de los Alpes. Los cuerpos congelados todavía llevaban puestas las botas, el uniforme e incluso todavía tenían armas de la guerra. Esto sucede tanto con soldados del ejército italiano como con soldados del Imperio Austrohúngaro, que a pesar de llevar más de un siglo muertos y estando congelados son encontrados por turistas que escalan los Alpes. Llegando incluso a encontrarse cartas de soldados a sus familias que nunca pudieron mandar a sus familias. A lo largo de la historia ha habido batallas importantes que han sido de gran importancia para la historia de la humanidad ya que han definido el curso de distintas guerras. Sin embargo, estas batallas han tenido costos humanos de proporciones inimaginables. Con bajas que superan fácilmente el 1.000.000 de caídos en combate, aquí les mencionaré 2 de las batallas más sangrientas de la humanidad. La primera será la batalla del Somme, ocurrida en la Primera Guerra Mundial. La cual fue una batalla ocurrida entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916 entre fuerzas británicas y francesas contra el ejército del Imperio Alemán en las cercanías del río Somme.
Este enfrentamiento fue decisivo para la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania y las potencias centrales, ya que frenó el avance germano hacia el interior de Francia. En esta cruenta batalla murieron poco más de 1 millón de soldados, 600.000 soldados alemanes, 400.000 soldados ingleses y demás colonias de Inglaterra involucradas en la guerra como la India, Australia y Nueva Zelanda, y 200.000 soldados franceses. Por el otro lado tenemos a la batalla de Stalingrado, que fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla se dio entre tropas soviéticas y alemanas por el control de Stalingrado, la actual Volgogrado, en lo que hoy es Rusia. Comenzó el 23 de agosto de 1942 y finalizó al 2 de febrero de 1943, luego de que los alemanes se rindieran ante los ejércitos de la Unión Soviética. El Sexto Ejército Alemán, apoyado por tropas enviadas por Italia, Rumania, Croacia y Hungría, luchó contra el Ejército Rojo, que defendió la ciudad de Stalingrado y sus alrededores. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que frenó la ofensiva de la Alemania nazi en territorio soviético y debilitó las fuerzas del eje. A partir de entonces los soviéticos infligieron derrota tras derrota a los alemanes y los empujaron fuera de su territorio. El ataque alemán se inició el 23 de agosto de 1942, con bombardeos terrestres y aéreos que destruyeron gran parte de las fábricas de Stalingrado. Los primeros tanques alemanes entraron en la ciudad el 1 de septiembre. Pero los soviéticos no se dieron por vencidos y se comenzó a pelear barrio por barrio, casa por casa, cuerpo a cuerpo. A mediados de septiembre los alemanes llegaron al centro urbano, a pocas cuadras del embarcadero sobre el río Volga. Pero los soviéticos contraatacaron con baterías de cohetes instaladas sobre camiones de transporte y enviando sobre los alemanes miles y miles de soldados novatos llegados desde la retaguardia. Los defensores también emplearon como francotiradores a cazadores de las estepas. Estos certeros francotiradores tenían como blanco preferido a los oficiales alemanes. Una y otra vez los alemanes frenaron los ataques soviéticos y contraatacaron, pero se fueron quedando sin municiones ni abastecimientos de comida y combustible. Cuando llegó el invierno, los soviéticos atacaron desde el norte y desde el sur, atenazando a las fuerzas del eje. Viéndose cercadas, las tropas rumanas y húngaras huyeron hacia el oeste. Los alemanes quedaron cercados dentro de Stalingrado sin suministros por las duras condiciones climáticas. Los soldados germanos, agotados, comenzaron a morir por inanición y por congelamiento. El comandante del Sexto Ejército, Friedrich Wilhelm von Paulus, pidió autorización para iniciar negociaciones con el enemigo, pero Hitler le prohibió rendirse y le sugirió que, en última instancia, se suicidara. El 31 de enero de 1943 Paulus, desobedeciendo las directivas del Führer, se rindió ante los soviéticos, quienes el 2 de febrero recuperaron el control de la ciudad. En esta batalla se perdieron más de 2 millones de vidas entre soldados y civiles, los alemanes perdieron 740.000 soldados, mientras que los soviéticos perdieron 1.200.000, hubo alrededor de 300.000 civiles muertos en esta batalla. Durante los siglos XVIII y XIX la odontología no era como la conocemos hoy en día, y no había los avances médicos de los que disfrutamos actualmente. Por eso cosas como las dentaduras postizas las hacían con dientes de cerdos, o en casos más siniestros con dientes de soldados muertos. Esto fue muy común durante las guerras napoleónicas en donde los dentistas iban a los campos de batallas a extraerle los dientes a los cuerpos sin vida de los soldados caídos en batalla. Y dentistas eran entre comillas ya que a finales del siglo XVIII y principios del XIX todo el mundo estaba incursionando en la odontología, dice Rachel Bairstow, curadora del Museo de la Asociación Dental Británica, situado en el centro de Londres. Y con todo el mundo se refiere a joyeros, químicos, peluqueros, incluso a herreros. Era un tiempo en el que el consumo de azúcar había aumentado entre la población más pudiente y se empezaban a probar los primeros tratamientos de blanqueamiento dental, con soluciones ácidas que terminaban dañando el esmalte. Los dientes se arrancaban a diestra y siniestra, y la demanda de piezas para dentaduras postizas crecía sin parar. El negocio, pues, estaba en auge. Además, Bairstow asegura que existen evidencias de implantes de dientes humanos antes de la batalla de Waterloo, un combate librado entre el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte y las tropas británicas, holandesas y alemanas dirigidas por el duque de Wellington, el 18 de junio de 1815, cerca de la localidad de Waterloo, Bélgica. Todo mundo ha oído hablar del efecto mariposa, aquella teoría que habla de que algo tan simple como el aleteo de una mariposa puede cambiar drásticamente la historia. Pues resulta que hay un claro ejemplo de este efecto en nuestra historia, un efecto mariposa que cambió la historia de la humanidad para siempre y de una manera drástica e irreversible, con un acto que a simple vista parecía una acción bondadosa.
Pues el caso del soldado inglés que durante la Primera Guerra Mundial le perdonó la vida a nada más ni nada menos que el mismísimo Adolfo Hitler, un soldado británico llamado Henry Tanday cuyo valor y su coraje durante la Primera Guerra Mundial le hizo ganador de innumerables condecoraciones, entre ellas la prestigiosa medalla Cruz Victoria. Sin embargo, a pesar de todos los reconocimientos, Tanday lamentaría hasta el final de sus días una decisión tomada desde la compasión: perdonarle la vida a un joven soldado alemán llamado Adolf Hitler. Hitler se había presentado como voluntario en el ejército alemán y se le asignó al 16º Regimiento de Infantería Bávaro. Después de menos de 3 meses de entrenamiento, fue enviado al frente occidental. En octubre de 1914 Tanday y Hitler se encontraron frente a frente, durante la batalla de Marcoing. Los alemanes se estaban retirando y Hitler, que estaba herido, ni siquiera intentó levantar su rifle contra Tanday. Este tenía a Hitler en el punto de mira, pero no es capaz de apretar el gatillo contra un hombre indefenso y lo dejó marcharse. Durante 20 años Henry no tenía ni idea de que había perdido la oportunidad de matar a Hitler, pero en 1938 recibió una llamada de teléfono del primer ministro británico Neville Chamberlain, que acababa de regresar de una reunión infructuosa con Hitler para hablar de la guerra. Chamberlain visitó a Hitler en su mansión en los Alpes y allí vio una reproducción de un famoso cuadro llamado The Men in Crossroads, en la que el artista italiano Fortunino Matania había pintado al regimiento de Tanday y al propio Tanday en primer plano mientras cargaba a un soldado herido en la batalla de Ypres en 1914. En 1918 Hitler había reconocido a Tanday en la foto de un diario cuando le otorgaban la Cruz Victoria y se quedó con el recorte. Muchos años después, en 1937, Hitler conoció la pintura y consiguió la reproducción. Hitler le contó a Chamberlain que aquel hombre había estado a punto de matarlo pero le había perdonado la vida y por ello le estaba profundamente agradecido, así que le pidió a Chamberlain que le transmitiera sus agradecimientos. Cuando Tanday descubrió que había tenido la vida de Hitler en sus manos lamentó profundamente no haber disparado. Tan arrepentido estaba que con 49 años intentó volver a unirse a su viejo regimiento, diciendo que esta vez no se lo dejaría escapar. A partir de ese descubrimiento Tanday no dejaría de preguntarse qué hubiera pasado si hubiera matado a Hitler. ¿Podría haber evitado el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y las muertes de decenas de millones de personas con solo apretar un gatillo? Este pensamiento atormentó a Tanday el resto de su vida y hasta su muerte en 1977, a la edad de 86, tuvo que vivir con el estigma de ser el hombre que no disparó a Hitler. A día de hoy todavía hay serias dudas de que aquel soldado que Tanday tuvo delante y al que perdonó la vida fuera Adolf Hitler, aunque desde luego el soldado británico estaba seguro de eso. Así lo cree también el historiador David Johnson, que escribió un libro titulado El hombre que no disparó a Hitler. También hay quienes piensan que aquel episodio fue todavía más decisivo en el porvenir de Hitler, que, al perdonarle la vida, este comenzó a creer que estaba destinado a la grandeza.